La adolescencia es una etapa en la vida de todos los seres humanos, la cual se encuentra entre la niñez y la adultez. Este periodo de transición infiere características en el individuo desde tres dimensiones: la dimensión biológica, la social y la psicológica. La adolescencia comienza la etapa llamada pubertad, en la cual el individuo desarrolla cambios biológicos significativos que establecen su condición reproductiva. Algunos de estos rasgos se manifiestan tanto en hombres como en mujeres: crecimiento de las estructuras genitales externas, desarrollo y engrosamiento del vello corporal, en especial en las áreas púbicas, facial, axilares y en pantorrillas. Incremento de cartílago en estructuras como la nariz, las orejas y la laringe, osificación de huesos e incremento de la masa muscular. En las mujeres se destacan además el crecimiento de los pechos, ensanchamiento de caderas y la primer menstruación o menarquía. Una de las características biológicas más significativas del adolescente es el incremento en la producción y la liberación de hormonas sexuales. Esta es responsable de gran parte de las actitudes de los adolescentes, en las que se destaca el deseo sexual. La adolescencia en sí es una etapa de la vida en la cual se marca a partir de cambios biológicos. Una de las características principales que tiene el adolescente es que se hace, la persona pasa a ser una persona reproductiva, ¿sí? Hay un disparo hormonal que prepara a la persona para que pueda reproducirse. Esa es la primera característica, ¿sí? Sin embargo, a nivel mental, el desarrollo cognitivo de la persona, o sea, la maduración mental, no va junto con la maduración física. El disparo hormonal hace que se desarrolle mucho, desarrolle ya desde el físico del niño, desarrolle el físico del adulto, entre ellas las partes reproductivas, pero sin embargo, a nivel mental todavía el desarrollo es mucho más lento, por eso tarda mucho más en desarrollar mentalmente. El crecimiento de los genitales hace que haya también un disparo en las hormonas sexuales, válgase, por ejemplo, en el caso de los varones, que donde es más significativo la producción de testosterona. Esos niveles altos de testosterona, y también en el caso de las mujeres de progesterona y estrógeno, hace que se desarrollen las partes reproductivas y también que crezca el sentido de la libido, o sea, el deseo sexual. Entonces, bueno, esa experiencia es nueva para el individuo. ¿Por qué? Porque viene de una infancia donde los niveles de hormona eran muy bajos y al crecer esos niveles de hormona, el individuo experimenta sensaciones nuevas y entre ellos la sensación o la necesidad de reproducirse. Por eso se encaja al adolescente como que siempre tiene la idea fija pegada en el sexo, ¿sí? Y tiene que ver todo con una cuestión, obviamente, del estímulo hormonal. Hay muchas otras cuestiones biológicas que tienen que ver con el comportamiento que están descontroladas. Entre ellos, por ejemplo, la violencia, que se origina en el sistema límbico y es regulada por el área prefrontal, pero el área prefrontal todavía en el adolescente está inmadura, por eso no tienen controles contra la violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces el adolescente tiende a ser, si bien no directamente violento, pero tiende a tener manifestaciones de violencia, no físicas necesariamente, aunque muchas veces resuelven todas las piñas, también tienen que ver con el tema de la negación y la rebeldía hacia los adultos. El desarrollo sexual marca un antes y un después en las conductas de los adolescentes. El enamoramiento, el cortejo y la seducción surgen como constantes en el desarrollo social del adolescente. Sin embargo, las conductas y libertades sexuales de los adolescentes están y estuvieron ligadas a los patrones socioculturales a lo largo del tiempo.
disparo hormonal establece una prioridad hacia el sexo. El adolescente vincula prácticamente todas sus actitudes hacia una conducta netamente sexual. El hecho de enamorarse, el hecho de compartir vínculos con personas de su edad, todo tiene toda una línea que tiene que ver con lo sexual, netamente, ¿sí? Y eso básicamente porque descubre la sexualidad a partir de este desorden hormonal. Era todo un cortejo de que te mando cartita, te la devuelvo, que después venía el noviazgo y generalmente eran noviazgos largos y terminaban en casamientos. Las relaciones de noviazgo eran muy formales, muy en casa, no se salía demasiado, se pasaba mucho tiempo en las casas de la pareja, por lo menos lo que me ha tocado a mí. Las relaciones de los noviazgos ahora son muy comunes, ver muchos chicos de novio, yo estoy de novia. ¿A qué edad se iniciaban comúnmente en la vida sexual? Y a partir de los 18, 19 años. Y alrededor de los 15 años, alrededor de los 15 años. A veces más, a veces menos. Depende de la personalidad de cada uno también, ¿no? Y no era muy fácil soltarse a iniciarse sexualmente, porque había muchas timideces, por así decirlo, y muchas barreras que hoy me parece que no existen. En general, entre los 15 y los 17 años. Yo creo de los que se inician de los 13 para arriba, el día de hoy, ¿no? Estos patrones fueron cambiando, por lo que las conductas y actitudes adolescentes hacia el sexo también fueron evolucionando. Los alumnos de los cuartos años realizaron una encuesta a personas de diferentes generaciones, obteniéndose los siguientes datos estadísticos. ¿A qué edad se iniciaban sexualmente? Los datos estadísticos muestran que para la generación actual de adolescentes el debut sexual se produce mayormente antes de los 15 años de edad. En la década de los 90 sucedía entre los 15 y 17 años. Ya en los 80 se destaca el inicio sexual entre los 17 y 19 años. En la década de los 70 prevalece el intervalo entre 17 y 19 años, seguido muy cerca por la opción después de casados. En los 60 comúnmente se iniciaban sexualmente a partir de los 15 años. Por ahí a lo que dirían tus padres, a la familia, pero después no había una conciencia, digamos, de decir, mantengo relaciones, puedo llegar a contagiarme una enfermedad o quedar embarazada. El temor ante una relación sexual era generalmente el temor al embarazo, porque bueno, teníamos tan metido en la cabeza de no dejes a tu novia embarazada, que uno ya iba con todo ese prejuicio, ¿no? Y creo que más se le teme a las enfermedades, porque los embarazos son muy comunes. ¿Se cuidaban a nivel sexual? Y en algunas ocasiones sí, en otras no. Generalmente era no. Sí, el método era el preservativo, ¿no? En mi caso siempre se inculcó el uso del preservativo. En la actualidad, los adolescentes se cuidan mayormente con preservativos. En menor medida usan el coito interrumpido y las pastillas anticonceptivas. En los 90 prevalecía el uso de preservativo, seguido muy por debajo por el coito interrumpido o pastilla. En los 80 el cuidado sexual era pobre, prevaleciendo el uso de preservativo. En la década de los 70 tuvieron su auge las pastillas anticonceptivas, secundadas por los preservativos.
Ya en los 60 el uso de métodos anticonceptivos era inexistente, apareciendo el uso de pastillas, pero en frecuencias muy bajas. ¿Cómo se informaban acerca del cuidado y la higiene sexual? Generalmente era entre amigos mayores, amigas que ya habían mantenido, que eran un poquito más grandes que uno, que ya habían mantenido relaciones, se charlaba con ellas, pero con los padres no. Generalmente te mostraban una revista con dibujos, en el caso de mi familia, ¿no? Una revista con dibujos y decían esto es así y así, y después nunca más hablar, ¿no? De sexo. Generalmente era un amigo o un hermano mayor, pero no en el caso de los padres, ¿no? Había como mucha distancia entre el padre y el hijo. No había mucha información. No. Creo que, por ejemplo, en la escuela primaria hubo una charla de educación sexual muy breve y muy por arriba. En el secundario no la volví a tener. Con los padres mucho no se hablaba. Generalmente uno se enteraba por primos mayores, hermanos mayores, pero no había mucha difusión. Y mayormente es en la escuela que se informa, pero ya en las casas no mucho. Este temor se mantuvo presente a lo largo de las generaciones como la más importante de las preocupaciones del adolescente. Esto es debido a la idea de adquirir una responsabilidad mayor como es la de criar un hijo. En los últimos años hubo un incremento en embarazos precoces y eso marcó la formación de familias muy jóvenes. Hijos, adolescentes actuales que son hijos de madres muy jóvenes. Y esos conflictos de crianza, una madre muy joven tiene muchos conflictos para criar a un chico. Comúnmente son criados dentro de hogares ya constituidos y eso hace que, por ejemplo, un chico vea a los abuelos como los padres directos. Entonces no hay un vínculo real entre hijos y padres muy jóvenes. Y a partir de ahí se generó toda una nueva cultura de adolescentes, hijos de adolescentes, que bueno, se fue un poco de control. Hoy en día muchas cosas son tomadas como habituales cuando antes no lo eran. El tema de que cada vez las chicas más jóvenes salgan a bailar y tengan contacto sexual a tan temprana edad, obviamente embarazos precoces cada vez a más temprana edad, marca que hay un cambio cultural muy significativo debido a eso. Una de las características más significativas del adolescente es su andamiaje psicológico. Una serie de comportamientos y actitudes con base a conflictos de raíces psicológicas, como la identidad adolescente y la rebeldía. El adolescente lo que intenta es encontrar su identidad, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que buscar una estrategia para encontrarse con esta identidad. Entonces aparece desde afuera como esta oposición al pensamiento adulto, en principio al pensamiento de los padres, ¿no? Hay podríamos pensar en una resistencia a seguir bajo el pensamiento, bajo la protección de los padres. La búsqueda de la identidad implicaría deshacimiento, ¿no? Deshacimiento que le permitiría llegar al logro de su identidad. Desde fuera, digamos, podemos ver el comportamiento rebelde como este intento de deshacimiento, de despegue de estas figuras, ¿no?
a veces este despegue, este intento de despegarse y ser uno mismo, se puede ver como rebeldía. En realidad es así, es un comportamiento que implica ciertas, a veces conductas que no son muy bien vistas. Por ahí, esto puede tomar diferentes matices, ¿no? A veces son más agresivas, menos agresivas en cuanto al diálogo o diferentes tipos de manifestaciones, pero es una manera, digamos, que tiene que ver con estos esquemas que ha incorporado el adolescente, que ha aprendido, ¿no? Estas maneras de relacionarse, que después aparecen de alguna manera en este intento de despegue, ¿no? Despegue, siempre estamos hablando de estas figuras iniciales que son el padre y la madre, ¿no? El modelo de identificación tiene que ver con esto, en la palabra te lo dice, modelo, ¿a dónde mira en principio? ¿De dónde surge este niño, ¿no? Inicialmente niño, ¿de dónde se nutre para tomar su característica? En principio, ¿a quiénes mira? A estas figuras paternas, al padre y la madre, o a la persona encargada de su crianza, ¿no? Entonces quiere decir que toma rasgos, características de estos seres, de estos sujetos, que a su vez le van a permitir crear su propia identidad, su propia personalidad. O sea, estos modelos son necesarios para su constitución como sujeto, ¿no? El perfil psicológico del adolescente se basa en el paso de los duelos que surgen a partir de la transición entre la niñez y la adultez. Uno de los conflictos más grandes es el hecho de no encontrar su lugar o identidad en el grupo social. Durante toda su existencia fue considerado en el rol de infante. El cambio en este rol es muy violento y en gran parte por la falta de tacto de los adultos referentes. El hecho de que ahora son grandes para ciertas actitudes y muy chicos para otras, sitúa al adolescente en una posición social poco definida, ni grande ni chico. El otro duelo importante es el que se produce al ver a sus padres como personas sexuales. La idea de ver a sus grandes amores como personas sexuales y comprender que el vínculo que nos une a nuestros padres es más que sentimental, genera un desencanto en el joven que se revela hacia las normativas que los adultos imponen en el hogar. La música, sin duda, es un formador de vínculos y además marca en la vida del adolescente la búsqueda de su identidad. ¿Cómo fue evolucionando la adolescencia a partir de los ritmos musicales? En la década del 60 surgió un cambio radical en el tipo de música que sería la más escuchada. Si bien el rock and roll ya tenía referentes en la década del 50, en Argentina todavía prevalecía la milonga y los tangos light. Con la aparición de los Beatles y de los Rolling Stones surge un cambio rotundo en cuanto a actitudes y comportamientos adolescentes. El rock fomentaba rebeldía, transgresión, excesos, desprolijidad y desprecio por las instituciones. La televisión trajo nuevos talentos musicales en programas populares como el de Pipo Mancera. De allí surgió el Club del Clan, donde aparecieron Palito Ortega, Violeta Rivas y Chico Novarro, entre otros. Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida y es cuando llega tu papá. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. Faldas cortas, vestidos bobos, floreados y peinados con rodetes eran típicos de las chicas, mientras que los sacos y camisas de solapa ancha de colores vivos, pelo largo y pantalones cuadriculados prevalecían en los varones. En los años 70, con la disolución de los Beatles, surgieron nuevas tendencias musicales. La música disco, el funky, aparecieron de la mano de grandes artistas como los Bee Gees, Gloria Gaynor, Diana Ross, entre otros. A nivel nacional, los primeros grupos de rock se hicieron presentes, aunque con una marca actitud hippie.
Al caer la nación en una dictadura militar, limitó mucho más las libertades de los adolescentes. La música definitivamente nos agrupaba en grupos bien distintos, ¿no? Estaban los del rock and roll y los del no rock and roll, pero sí, yo creo que la música era un factor clave para agruparnos y también en sentido de pertenencia hasta por el barrio donde se había nacido o la ropa que se usaba. Yo, si me permiten decir algunas palabras, pero se identificaban a muchos como los chetos, ¿no? y los no. Los sitios de reunión eran generalmente en casa de amigos o en los boliches. Mi caso fue un poco particular porque como mi madre era profesora de piano, entonces en casa se escuchaba de música clásica, del barroco y yo escuchaba rock and roll, pero un poco de todo. Estos cambios en los ritmos fueron generando modas y tendencias, en especial en peinados, vestimentas y maquillajes. Muy formal, muy formal. Había muy pocos que transgredían la norma, estábamos todos muy uniformados. De hecho, el secundario, yo iba a una escuela pública, por ejemplo, y el secundario lo hicimos con saco y corbata, en una escuela del Estado, ¿no? Había varios grupos, ¿no? Como recién decíamos, pero digamos que en lo común el jean, las zapatillas era lo que unificaba a todos. Después obviamente estaba el que era rockero, el que era heavy, el que tenía todavía una tendencia hippie. Había varios. Los comportamientos y actitudes ligados a la dimensión social fueron variando a lo largo de las décadas debido a los cambios socioculturales establecidos en el país. El rol de los adolescentes en la familia es como que como que veníamos con un modelo medio marcado de lo que debíamos ser, ¿no? Éramos una generación de adolescentes más o menos todos uniformados. Había como un modelo que si lo comparamos un poquito con el hoy, hay mucho más de libertad, ¿no? Para poder elegir, ¿no? Pero el rol en sí era la escuela, hacer lo que teníamos que hacer en la escuela, ayudar en la casa, y en algunos casos ayudar hasta, si se podía, en el trabajo, ¿no? O sea, aportar algo para la casa, eso era importante también, sí. El rol, creo que en general, estudiar y trabajar en algunos casos. Depende de la familia. En mi familia, dentro de todo, hubo libertades como para poder opinar. En otras no. Digamos, el adolescente no era el que tomaba decisiones o demás. Desde la dimensión social, la adolescencia marca la formación de vínculos fraternales con otros adolescentes que se mantendrán durante toda su etapa. Desde el punto de vista social, la autoexclusión que tiene en la familia el adolescente, en el cual no es ni grande y no es chico, hace que tenga que reagruparse con sus pares, tiende a juntarse con otros adolescentes. Los adultos pasan a ser otra jerarquía de personas y el adolescente trata de vincularse lo menos posible con los adultos. El agruparse entre adolescentes establecen conductas sociales tales como la formación de tribus o la formación de barras o asociación por grupos de fútbol, por moda y otras cosas que tienen que ver con eso básicamente, pero no hay compromiso social de parte del adolescente porque no le interesa y no está dentro de sus metas.
En la actualidad existe lo que se llama una adolentización de la sociedad, donde la sociedad emula los comportamientos adolescentes, incluso ya en la adultez. Por eso vemos adultos vistiendo como adolescentes y adultos comportándose como adolescentes, ¿sí? Pero la realidad es que más o menos el término de la adolescencia, biológico de la adolescencia, sería aproximadamente alrededor de los 20, 21 años. Al no tener ningún compromiso, hacer todo para disfrutar, para pasarla bien, la adolescencia se dice que vive en una moratoria social, porque todavía no tiene compromisos serios sociales, ¿no? No tiene la necesidad de trabajar para valerse a sí mismo, ni para criar a nadie, ni para formar una familia, ni nada por el estilo. Entonces, muchas veces, esa libertad que tiene el adolescente es añorada por el grupo de los adultos. Por eso muchas veces es emulado el adolescente en los comportamientos, ¿sí? Véanse, por ejemplo, personas adultas yendo a boliches y relacionarse directamente con gente muy joven. Eso hace que, por ejemplo, se extrañe esa etapa de la adolescencia y se trate de comportarse como adolescente, ¿sí? Por eso se habla de la moratoria social en cuanto a eso, ¿no? Desde la perspectiva social, básicamente los adultos observan a la adolescencia desde tres posibles imaginarios, ¿no? Como una juventud dorada, cuando se habla específicamente de que la adolescencia es la mejor etapa de la vida, donde no hay preocupaciones, donde todo es diversión, no hay ningún altibajo, todo es para disfrutar, no estamos vinculados con nadie, o sea, todo lo mejor de la vida pasa en esa etapa. La juventud blanca es cuando los adultos ven a los adolescentes como los salvadores de la humanidad, ¿sí? Como que los adolescentes son el futuro del país y que hay que apostar a ellos porque ellos son los que van a hacer grande este país. Entonces se le delega esa responsabilidad grande de ser la continuidad de nuestro grupo, ¿no? O sea, de nuestras generaciones. Y la juventud gris es la depositaria de todos los males. Es cuando se observa al adolescente como todo lo malo que tiene la sociedad se lo vincula directamente a la adolescencia. Delincuencia, droga, sexo descontrolado, violencia, todo lo negativo de la sociedad es depositado en la adolescencia. Hoy en día la educación en sí está bastante desvalorizada, en parte porque la obligatoriedad hizo que de alguna manera accediera todo el mundo, que no está mal, pero no se valora como se valoraba antiguamente, que ir a la escuela secundaria, estamos hablando, ¿no? Ir a la escuela secundaria implicaba un esfuerzo y se le daba un valor, una importancia a nivel social. Vuelvo a repetir, no considero que esté mal la obligatoriedad de la escuela, pero sí me parece que esta obligatoriedad hizo que, como van todos, los chicos no le den el valor que tiene que tener la educación en la actualidad, a pesar que hoy es obligatorio que tengan la secundaria terminada para cualquier tipo de trabajo. Entonces, cuando salen al mundo laboral se encuentran con que si no terminaron la secundaria no tienen la posibilidad de adquirir un empleo, y así todo sigue siendo desvalorizada. El tema del bajo nivel educativo en parte tiene que ver con el desinterés no solo de los alumnos, a veces incluso de los docentes, porque
no todo pasa, o sea, pareciera que todo es culpa del alumno y no todos somos culpables, desde la familia, los alumnos, los docentes o la institución educativa. Todos tienen que ver. Esto que te decía anteriormente de las familias que no acompañan, que dejan el hacer. O sea, si yo soy adolescente, ¿qué voy a hacer? Voy a querer estar con mis amigos, voy a querer estar charlando. Pocas veces tengo el interés, más ahora como que el estudio no está visto como que es una buena salida laboral, aunque debería serlo, ¿no? Entonces, no se acompaña desde ningún lado. Yo creo que cuando están dentro de la escuela no tienen la noción de que lo que están viendo dentro del aula les va a servir para el día de mañana. El problema está que, bueno, como la educación está desvalorizada, cada vez se van bajando más los contenidos, hace que cada vez salgan con menos instrucción, a pesar de necesitarla. Es un tema para rever, pero desde muchos ángulos. O sea, todo el sistema educativo debería ser revisado a nivel contenido. Pero bueno, eso es algo muy grande y de muchos años, no se puede cambiar de un año para el otro.